amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, que sé que es una pelea que ya medio mundo ha comentado. Ustedes ya saben qué es lo que pasó. Canelo Álvarez noqueó a Billy Joe Saunders, pero ahorita lo que vamos a hacer es tratar de darle un análisis más cercano en cuanto a la forma en que pelearon, las estrategias, un poquito más minucioso o analítico en lo que vimos en la pelea. Para empezar, mis pensamientos que Canelo Álvarez, con esta victoria, se quita el fantasma de su pelea contra Erislandy Lara, contra Floyd Mayweather, porque realmente Canelo ha mejorado mucho a hoy en día y no sabemos si esta es su mejor versión. Podemos ver tal vez la posibilidad de que siga mejorando en el par de años que le quedan de su prime físico, de su mejor momento. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la pelea porque no me esperaba cómo resultó. Yo sabía que Canelo, al menos en mi predicción, de que iba a ganar, pero yo pensaba que Billy Joe Saunders iba a ganar la primera mitad y a partir de ahí Canelo iba a ganar los rounds, pero no esperaba que lo iba a noquear. Porque Billy Joe Saunders es mañoso, Billy Joe Saunders es bastante experimentado, pero algo que puedo comentar es que Canelo me demostró que estaba equivocado, porque hace algunos años Canelo, o históricamente, había tenido el estilo de contragolpeador que tiraba combinaciones a velocidad. Con el paso de los años, había cambiado su estilo a contragolpeador de presión, que iba con la guardia arriba, que se quitaba golpes, que esquivaba y que tiraba muy pocos golpes, pero como eran muy precisos, ganaban el round. Entonces, yo pensaba que tirar tan poquitos golpes te iba a funcionar con un tipo como Callum Smith, incluso contra un David Benavides, pero no pensaba que iba a funcionar contra un Billy Joe Saunders. Pero en el primer round, de hecho los primeros 4 rounds que Canelo ganó muy fácil, pasó algo que creo que ni Billy Joe Saunders esperaba, y eso era que Canelo no salió a perseguirlo. Yo pensaba que Canelo iba a salir como un tanque de guerra a perseguirlo, como lo hizo contra Erislandy Lara, pero de hecho no, Canelo no salió a perseguirlo, se paró en el centro del ring e hizo que Billy Joe Saunders fallara sus propios golpes, y Billy Joe Saunders no podía correr alrededor del ring si su oponente no lo estaba persiguiendo, entonces iba a estar corriendo solo. Pero esto es lo curioso. Por más que Billy Joe Saunders estuviera tirando más golpes que Canelo, estaba fallándolos y estaba fallándolos de forma muy notoria. Estaba fallándolos al aire. Y esa es la peor forma de fallar golpes. Porque luce horrible, tanto para el juez, tanto para la audiencia, pero también te agotan bastante. Si ustedes han hecho sparring, saben que puedes conectar un montón de golpes, pero si fallas uno y se queda en el aire, eso te va quitando la estamina. Eso fue lo que le pasó a Billy Joe Saunders. Y en esos primeros rounds, Canelo conectaba muy pocos golpes, y le ganaban los rounds porque Canelo conectaba muy fuerte, que de hecho es una de las teorías de que los jueces a veces le dan la ventaja a Canelo, porque sus golpes son exageradamente más marcados que los del rival, incluso por ejemplo con peleas como con Triple G y con otros peleadores. Pero también otra cosa muy inteligente que hizo Canelo Álvarez, sobre todo para agotar mentalmente y físicamente a Saunders, fue que implementó muy bien sus fintas. Cuando Saunders quedaba arrinconado en las cuerdas, Canelo fintaba que iba a tirar golpes, a último momento no tiraba. A veces sí tiraba el golpe, a veces solo manipulaba a Saunders. Y eso solo hay que ponernos en el lugar de Billy Joe Saunders. Eso es muy difícil mentalmente, porque si tu oponente parece que te va a tirar un golpe y te mueves todas las veces, realmente te vas a agotar demasiado. Y si no te tira el golpe y tú te mueves, no solo los jueces se dan cuenta de que te están manipulando y que tú le estás siguiendo el juego a tu oponente, pero también tu oponente está viendo a dónde te mueves y te puede más o menos calcular dónde tirarte el golpe, que eso fue lo que terminó pasando en el 8º round. Entonces, yo creo que en el 5º y 6º round, Billy Joe Saunders hizo ajustes
A mí me parece que se acordó lo que había dicho de la pelea entre Callum Smith, su compatriota, y Canelo Álvarez, que pasó en diciembre del año pasado. Él había dicho de que Callum Smith, su más grande problema es que aunque era más fuerte y más grande que Canelo, que había ido a un ritmo muy lento, que eso era lo que le convenía al mexicano. Entonces, ¿qué lo que iba a hacer era aumentar el ritmo? Yo creo que en esos primeros 4 rounds se dio cuenta de que no era tan fácil, que no es fácil tener un ritmo muy alto si fallas muchos golpes. Pero yo creo que en el 4.º round, en el 5.º round, en el 5.º y en el 6.º, se le prendió el foco y se dijo, tengo que hacer algo. Entonces empezó a tirar más golpes, empezó a moverse mucho más, pero también hizo algo muy mañoso. Y si han visto la pelea de Saunders contra Murray del año pasado, es algo que le gusta mucho a Billy Joe Saunders. Eso es bajar la elevación de su cuerpo para que los golpes del rival batallen bastante. Es algo que hacía Manny Pacquiao, que hace Sean Porter. Y es que cuando estás tan abajo, tu oponente tiene que tomarse unos segundos para acomodarse porque es un ángulo muy complicado. Eso hizo que la pelea fuera muy competitiva en esos rounds. Yo creo que incluso en esos 2 rounds es debatible quién los ganó. Pero lo interesante es que yo creo que combinado con los golpes al cuerpo y con toda la energía que había gastado Billy Joe Saunders, esos rounds terminaron de agotar a Saunders. Y eso fue su castigo, porque en el 7.º round y en el 8.º round, Canelo Álvarez realmente empezó a poner presión para ir por el knockout, que Canelo había dicho que en esos rounds es cuando realmente se iba a poner a trabajar y que en todo el principio de la pelea solo iba a estar analizando a Billy Joe Saunders. Y eso fue lo que pasó. Billy Joe Saunders ya estaba agotado desde el 7.º y uno lo puede notar que había momentos donde Canelo lo finteaba y Saunders ya no se movía. Y uno se decía, si él se hubiera quedado ahí y Canelo hubiera tirado el golpe, lo hubiera conectado sin mayor problema. Entonces, fue algo muy interesante el knockout. Bueno, no el knockout, el contragolpe que metió Canelo, porque hace falta mucha coordinación, pero también tienes que tener muy buena puntería. Parece que le rompió el hueso orbital, y también parece que lo dejó ciego, al menos inmediatamente de ese ojo. Y yo sé que muchas personas estaban enojados con Billy Joe Saunders, que comentaban que les caía mal por todas las groserías, las palabras que había comentado en la semana de pelea, pero no hay que ser injustos, porque ahorita estoy viendo que varios le tiran de que se rajó, de que fue un cobarde, pero solo hay que tomar en cuenta de que si estás peleando y te rompen el hueso orbital y te quedas ciego por un momento, es algo muy complicado. Solo hay que tomar en cuenta que Antonio Margarito en su pelea contra Manny Pacquiao, eso fue lo que le pasó. Ahorita Antonio Margarito está deforme de por vida. No es tan fácil. Eso también es una espada de doble filo para Billy Joe Saunders, porque él era una persona que históricamente había criticado a la gente que renunciaba en peleas. Él comentaba de que si él, aunque le rompieran los dientes, le rompieran el cráneo, estuviera golpeado, él no se iba a rajar. Perdón por usar la palabra, pero eso fue un poquito de espada de doble filo. Pero volviendo a la pelea de Canelo contra Saunders, yo creo que aunque Canelo mata los fantasmas de sus peleas contra Island y Lara, contra Floyd Mayweather, también es un vistazo para el futuro. Y tengo 2 pensamientos. Que Caleb Plant, que tiene un estilo, entre comillas, parecido a Billy Joe Saunders, no va a mostrar realmente gran competencia con Canelo. Pero también que en realidad ningún otro boxeador actualmente, yo creo que le gana virtualmente a Canelo. Es más, yo creo que la única forma de que Canelo pierda es que se lesione, que en una pelea se tuerce el tobillo, que se enferme 24 horas antes de la pelea. Es la única forma. Y aún así no tenemos garantía de que esta versión de Canelo sea la definitiva. Tal vez siga mejorando, tal vez siga sacando mejores versiones. Entonces, eso es todo lo que tengo que comentar. Fue una pelea muy interesante, que Canelo sigue mejorando. No sabemos
qué va a ser de Billy Joe Saunders. Tal vez regrese, tal vez no, pero una fractura en hueso orbital yo creo que va a tardar bastante tiempo. Aún así, eso fue todo. Esto fue un análisis más que nada tratando de acercarnos a los aspectos técnicos de la pelea, que es una pelea muy interesante. Fue una pelea, lo que a mí me gusta llamar una pelea de ajedrez de alta intensidad en algunos rounds. Entonces también les invito a que si ustedes tienen una perspectiva diferente, nos la compartan, porque quiero que esto sea una comunidad donde cada quien ponga su propia opinión, donde cada quien aprenda un poco el uno del otro. Pero bueno, eso fue todo. Los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban. Nos vemos.